Amén, muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga. Antes de iniciar nuestra hermosa enseñanza que el Señor permitió, y es un privilegio muy, pero muy grande estar en este momento, en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. La palabra renovación o transformación. Hoy vamos a hablar de esa pequeña palabra, pero obviamente abarca muchas cosas, pero la vamos a comparar con algo muy hermoso y en lo que Dios me ha permitido y desde hace un tiempito, bueno, desde que tengo uso de razón, desde chiquita, les cuento así, les cuento así una partecita así, les presento a mi hijita, ella le encanta también escuchar la palabra. Y desde hace rato me dice, mamá, tú puedes, mamá, Ale, que Dios está, mamá, tú puedes, tranquila, tú vas a hacerlo, tú vas a hacerlo. Ella me inspira también. Vamos, antes, tipo 14, 13 años, 14 años yo comencé a conocer de Dios. O sea, desde mis 14 años comencé a conocer de mi Padre Santo por medio de un tío cuando nos habló. Y ya tengo 42 años, es decir, llevo 28 años al servicio del Señor, el cual ha sido lo mejor de lo mejor de lo mejor de mi vida. Nunca me he separado de Cristo porque para mí Él fue mi primer, y Él es y será y siempre será mi primer amor. Cuando yo comencé las cosas de Dios, el camino perfecto de Dios, Dios me dio una palabra muy hermosa que me dijo, sobre toda cosa guarda tu corazón porque Él mana la vida. Cuando yo escuché esa primera palabra, ese versículo, yo le decía, Señor, Señor, hacemos un compromiso tú y yo. Yo le decía, Señor, yo te sirvo, pero te voy a guardar. Guarda mi corazón para ti, solamente para ti. Entonces, y el Señor lo ha hecho y ha guardado mi corazón y cada día que paso con el Señor ha sido tan maravilloso, tan, tan hermoso, que obviamente he tenido muchas dificultades, muchas cosas, pero el Señor ha estado ahí en procesos que me ha levantado y me ha dicho, oiga Marcela, ojo, así no, mira, ojo con esto, ojo con aquello. Me ha moldeado muchas veces. Hoy le dije a mi hija, hoy me dijo mi hija, le dije a mi hija, amor, prepárame un slime. Ella sabe hacer slime. Entonces, muy juiciosa lo comenzó a hacer. Esto es un slime que ella, yo le dije, mi amor, me dice, mamá, ¿para qué es eso? Yo le dije, mi amor, para la enseñanza de hoy. Hoy vamos a hacer una enseñanza, a ella le encanta participar entonces. Hoy vamos a comparar la ciencia. Yo no sé por qué la gente que estudia la ciencia dice que la ciencia es la que aparta a Dios, pero no, la ciencia es la que verifica el conocimiento y verifica lo que dice la palabra de Dios. Realmente eso es lo que verifica la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a hablar de este tema tan hermoso que lo voy a compartir en este momento con ustedes. Ya les digo cuál es este. Si me dicen por favor, si ven la pantallita. ¿Sí ven la pantallita? Sí, señora. Ok, muchas gracias. El tema de hoy se va a llamar Dios diseñó tu cerebro para cambiar. Para cambiar, todos conocemos la parte de nuestro cerebro. A mí me hubiera gustado ser médica. Yo anhelaba desde mis 14 años ser doctora y ser sobre todo neuróloga. Yo le decía, Señor, yo quiero ser neurocirujana, porque a mí me fascina grandemente la parte médica y sobre todo el cerebro. Dios no me permitió, y ustedes saben que hay respuestas, hay preguntas que no tienen respuestas. Hay preguntas que tú le dices, por más que Dios te dice, no, uno le dice a Dios, bueno, y Señor, ¿por qué? El Señor dice, no, y punto. Entonces no hay que buscarle respuestas a lo que Dios dice que no, porque como dice la palabra, buscar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces hoy le animo a que hay preguntas que no tienen respuestas y no se maten la cabeza, el cerebro buscando y buscando y buscando. No, cuando el Señor dice no, es no y punto. Con el tiempo vas a saber el por qué no, el por qué no a esa respuesta. Entonces hoy un tema muy especial es, lo vamos a compartir con todos estos versículos, Romanos 1:20,
Salmo 139. Esta diapositiva, esta presentación se la va a mandar a nuestra profeta Erika para que ella las comparta. Salmo 139, pero lo que me encanta más de todo esto es Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Pero tanto enredo aquí que allá. Realmente esto es lo que se llama moléculas, el ADN, el núcleo. Eso es lo que dice, se hizo invisible para darnos algo visible. ¿Y cómo es? A través de esto, mi embrión vieron tus ojos. Dios nos creó de una manera tan perfecta, dice la palabra de Dios, que a imagen y semejanza nos creó. Pero obviamente vino todo el proceso que hubo del pecado y eso, y nos alejó del Señor, pero de todas formas ahí la esencia de que Dios nos creó. Jeremías, antes que te formas en el vientre de tu madre, yo te conocí. Tú que estás escuchando eso, Dios te conoció. Dios ya sabe cuál es tu propósito. Dios ya sabe qué es lo que ha pasado contigo y cuál es el futuro. No te mates la cabeza por pensar en un futuro. Vive conforme a la voluntad de Dios. Y Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Y dice, y rompe, dice, penetra hasta la partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Este versículo muestra cómo la palabra de Dios puede penetrar profundamente el ser humano. ¿Y qué son tuétanos? Si ves, desde el principio la palabra de Dios ya está creando las partes, ya está identificando las partes del cuerpo. ¿El tuétano qué es? Para nosotros es conocido como un tejido óseo o un tejido esponjoso que está dentro del hueso, es decir, la médula ósea, que está en los huesos, ¿cuáles? El fémur, la tibia, que es la que ayuda a soportar, a sostener, y es la que, ¿qué hace más? En ella se crean los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. ¿Para qué sirve eso? Uno dice, bueno, eso es el médico. No, Dios nos dio conocimiento y entendimiento para poder aprender. ¿Por qué? Acordémonos de la palabra que todo está relacionado cuando dice que somos templo del Espíritu Santo. Al ser templo nuestro cuerpo, debemos conocer qué es lo que nosotros nos hace daño para poder nosotros orar al Señor y clamarle al Señor. Cuando nosotros hablamos de médula ósea, y acá habla muy bien del tuétano, significa que dentro del tuétano se está formando los glóbulos blancos. ¿Para qué sirve? Para transportar oxígeno a nuestro cuerpo. Los glóbulos rojos. Sirve para transportar el oxígeno. Los glóbulos blancos, ¿para qué sirven? Para defendernos de una enfermedad, para defendernos de algo. ¿Y las plaquetas para qué sirven? Para poder coagular la sangre. ¿Qué significa? Que cuando hay una cortada no derrame tanta sangre, sino que haga un coágulo para poder detener. Dios permite que todas esas cosas nos sirvan, nos ayuden. ¿Para qué? Para nosotros poder decir, oye, sí, el Señor, desde mi interior, el Señor me está formando. Me está diciendo, oye, mire, Marcela, te formé, te eduqué, te hice esto, te formé desde el vientre. ¿Y qué pasa con tu vida? Porque nos dejó un libre albedrío. Y ahí va. Yo quiero que imagínense en esto. Y más adelante les voy a dar una partecita y les voy a preguntar en cada imagen. Esta imagen, visualicen la imagen. Esta. Ahora vamos con esta. 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 Y esta. Vamos a visualizar, tenerla en la mente. Y vamos a llegar. La ciencia la llama la neuroplasticidad. Neuroplasticidad, y la Biblia solamente la llama la renovación del entendimiento, lo que vimos ahorita en Romanos 12:2.
La ciencia cree saber mucho, pero lo que no saben es que Dios dio la ciencia para eso, para podernos nosotros poder entender y comprender su palabra. La neuroplasticidad, ¿qué significa? Pésame esto, mi amor. Es la capacidad del cerebro en saber estructurar, en saber moldearse. Esta es la y yo le doy la forma. Forma, aquí, si yo esto le doy otra forma, lo estiro. Esa es la neuroplasticidad de nuestro cerebro, la que ayuda a nuestro cerebro a cambiar. Lo que la Biblia dice, renovación del entendimiento, lo que vimos en Romanos 12:12, dice la renovación de vuestro entendimiento. Primero, la neuroplasticidad dice que el cerebro puede formar nuevas conexiones. Nuevas conexiones, ¿qué son? Son los puntos donde se conecta algo, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Pues Dios nos pide dejar patrones antiguos y crear nuevos pensamientos, según en Efesios 4:22 y 24. ¿Qué significa esto? Patrones antiguos. Un ejemplo. Vimos la figura, ¿cierto? Las imágenes. En una imagen había un niño abandonado. Cuando los padres abandonan a sus hijos, crea un patrón en nuestro cerebro, porque ahí dice que puede formar nuevas conexiones. La neuroplasticidad forma eso. Listo, llega el patrón, yo soy una niña, me abandonó mi papá y mi mamá, pero la palabra de Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo eso recogerá Dios. Pero entonces llega la neuroplasticidad y dice, ay, hay un abandono, el niño lo abandonó, entonces, ¡pum!, entra el cerebro. Entra el cerebro. Entonces la neuroplasticidad comienza a hacer conexiones de abandono. Me abandonó mi papá, me abandonó, ahora estoy sola, estoy así, y va a seguir el mismo patrón con sus hijos, con su descendencia. Por ejemplo, un patrón así, me abandonaron, un patrón. Vimos la otra figura, la otra de traición, me traicionó mi esposo y mi esposa. ¡Ay, qué dolor! Entra el patrón en el cerebro. Si tú no vas a la palabra, entonces todo eso se vuelve como una arañita, toda ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos patrones? Siguen esas conexiones. Me abandonó, me traicionó mi esposo, lo voy a pagar lo mismo, me voy a vengar, tengo esa herida en mi corazón que no me deja abandonar, no me deja avanzar, tengo esto, tengo aquí. Entonces Dios dice que, por favor, dejen esos patrones antiguos y creen nuevos pensamientos. ¿Pero cómo? A través de la Biblia, a través de tu nueva transformación con Cristo. Otra, la neuroplasticidad dice, se crean circuitos nuevos y otros viejos se eliminan cuando dejamos de usarlos. ¿Qué significa que se crean circuitos? ¿Qué es un circuito? Las conexiones son las que van, ¿cierto? Son los puntos, pero los circuitos, ¿qué son? El circuito podemos decir que es donde fluye. Por ejemplo, aquí hay una conexión. Esto es una conexión. Y los circuitos, ¿qué es? Es lo que fluye la energía. ¿Qué significa? Si nosotros creamos cosas nuevas, los circuitos entran por todo esto, lo que vemos acá. Mira, todo esto. Entran al cerebro. Y Dios tiene un proceso ahí totalmente diferente. La palabra de Dios, ¿qué dice? Cuando dejamos heridas, ofensas, Dios elimina su fuerza sobre nosotros. ¿Qué significa eso? Que si hoy me hirieron con palabras, como acuerdas el de la imagen cuando ella se tapaba y hay señalamiento. Cuando hay heridas, ofensas en nuestras vidas, en nuestro corazón, llegan principalmente a nuestro cerebro. Comienza a conectarse, a tener neuronas, conexiones y circuitos. Comienza, me hirieron, me voy a vengar, me hicieron esta ofensa que yo nunca perdonaré. Hay personas que esto no pasa aquí. No, es que yo nunca voy a perdonar esa herida, es que yo nunca voy a perdonar esa ofensa. Es que no. Y si coge el cerebro, dice, llega la ofensa, ¡pum! Llega la ofensa. Y la persona dice, no, es que no la voy a perdonar, no y no. Llega una conexión acá con el cerebro, no,
no, no, no, no, no. Entonces el cerebro llega a las conexiones y dice, ok, listo, a Marcela le llegó una herida, la voy a almacenar en el cerebelo, la voy a almacenar, a almacenar el hipocampo o hipotálamo, la voy a almacenar y ella ya dijo algo, ya declaró algo que no va a perdonar. Ok, listo, entonces cerebro, conexión, como un computador, Marcela no perdona esa herida, Marcela no perdona esa ofensa. Cuando Dios viene a nuestras vidas, no, Señor, ¿por qué voy a perdonar eso? No, pero es que yo no tuve la culpa, es que mi marido me traicionó, es que mi hijo me lastimó, es que la iglesia me lastimó, o Señor, tú, o muchas veces nosotros creemos que Dios nos ofende. ¿Cómo creemos que Dios nos ofende o nos hace heridas? Porque hoy pedimos un carro y hablamos y ahí sí, no sabemos todas las promesas bíblicas. Es que yo soy cabeza y no cola, es que yo esto, es que yo lo otro. El Señor, tú me dijiste que yo pide y tú me darás. Entonces yo pido un carro y lo tengo esa fe, tengo esa fe. El Señor dice, no, hija Marcela, no, 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 Marcelita, espera un momentico. No hay carro. Y el Señor me dice, no, ay, estoy ofendida contigo, Señor, porque te oré y tú no me contestaste. Otra, pedimos y lo tengo por experiencia. Cuando un tío murió hace 10, 12 años, 11 años, yo me senté al frente de él y era un tío que, gracias a Dios, mi padre, está vi mi madre. Mi tío llegó y aquí a Bogotá y me ayudó mucho. Entonces, cuando él cayó una enfermedad en un momento muy, muy duro, yo me senté, me paré al frente de él y comencé, primera vez que cité todos los versículos bíblicos. Yo no sé de dónde, pero yo creo que mi cerebro se activó para recordar todos los años que comencé a leer la Biblia, que venga de los cuatro vientos, de los cuatro puntos cardinales, que sople vida, que aquí, que allá, que aquí, no sé qué. Comencé a citar mucha Biblia, muchísima. Y el Señor se lo llevó. Yo dije, Señor, pero yo te oré. Señor, pero esta es una enfermedad. Yo oré por sanidad, Señor. ¿Por qué no me contestaste, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué? Porque si es mi mamá, si es mi tío, ¿por qué no guardaste a mi hermana? ¿Por qué no guardaste a mi hijo? ¿Por qué mi esposo me engañó si yo soy esto? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué esto? Como dije al principio, hay preguntas que no tienen respuesta. No sé el por qué, pero sí sé que es para enseñarnos algo más adelante. Entonces, cuando yo oré al Señor, yo no le dije, Señor, yo tan solo le pregunté al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y precisamente el lunes festivo, perdón, el lunes festivo se murió, se enselló para el Señor nuestro pastor de Bogotá, el que después de Ibagué, cuando vine acá, el de la cuadrangular, nos acogió a mi esposo y a mí y nos empezamos ahí a liderar jóvenes, adolescentes, niños, mi esposo con liderazgo con el Ministerio de Alabanza. Excelente pastor. Nos fuimos por muchas cosas que pasó en la iglesia, no por él ni por nosotros, sino por la familia de él en caso, y nos fuimos y perdimos conexión. Pero hace como 3 meses volvimos a hablar con él, Dios nuevamente a renovar, Dios nuevamente con lazos con el pastor, comenzamos a hablar, un excelente pastor de una fe inquebrantable, impresionante, y murió. Ayer fue el velorio, ayer fue el velorio, el jueves, fue el velorio de él, y yo le decía, Señor, ahora sí, Señor, ahora sí, o voy a hacer como la historia que tú dices, que Jesús decía, Lázaro, levántate y anda, Lázaro. Señor, le decía, Señor, ahora sí, ¿será que podemos orar? Y puedo decirle, pastor, levántate porque no ha terminado tu propósito en esta tierra. Pastor, no sé qué. Hoy sí, el Señor me dijo, no. ¿Por qué me dijo que no? Porque la pastora comentó que él dijo que cuando él se iba a partir, cuando él esté en el cielo, que no lo llamen, que no oren por él, porque él quería estar al encuentro con el Padre. Eso me detuvo. Yo le decía, wow, Señor. Yo decía, listo. Entonces, esas cositas que llegan a mi corazón, yo cogí, se crean circuitos nuevos, sí, se crearon circuitos. Y dice que hay otro, el mismo cerebro, por favor, el mismo cerebro dice que hay otros que se eliminan cuando dejamos de usarlos. El mismo cerebro se encarga.
ustedes no necesitan, lo que necesitan ustedes es la decisión de eliminarlos. Porque el mismo, solamente usted dice, yo elimino la ofensa, elimino la herida y el mismo cerebro. Y a veces decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos eso? Ahí está la respuesta. El mismo cerebro lo elimina cuando dejamos de usarlos. ¿Qué significa? No nos acordemos de las cosas pasadas ni antiguas, ni traigamos a memoria. No, listo. La herida, si llega a nosotros, la parte de las heridas es para aprender y para enseñar el por qué. Pero solamente dice, dejemos de usar las heridas y el mismo cerebro se encarga de eso. Por eso Dios dejó la neuroplasticidad. Otro punto, los aprendizajes, hábitos, interacciones cambian tus circuitos neuronales. ¿Cómo así los aprendizajes? Si yo comienzo a leer mi Biblia todos los días, voy a aprender de ella. Si yo oro todos los días, voy a aprender de eso y voy a conectar, voy a aprender cosas, aprendizaje nuevo. Pero si en vez de coger mi Biblia, cojo mi celular para hacer otras cosas, mira, TikToks, no digo que se diviertan, diviértase, pero quito el espacio de mi palabra con el Señor por un celular, por ver cosas, películas, ahí. No digo que no lo deben hacer, pueden hacerlo, pero sin quitar la prioridad de la palabra, porque esos son los aprendizajes. Si yo todos los días intimido con el Señor, mi cerebro, es como yo meter la Biblia, y vimos el video que puso Erika, es como meter yo mi Biblia a mi cerebro, es eso. ¿Cómo atacó Jesús al enemigo? Escrito está. ¿Y cómo él aprendió? Desde pequeño. ¿Cómo lo aprendió? Su padre, él ya sabía quién era, pero sus padres dijeron, mire, él iba a aprender, él iba a la iglesia, él escuchaba. En vez de nosotros escuchar otras cosas, a mí me encanta escuchar prédicas. Cuando son de personas, me encanta escuchar las prédicas que coloca Erika en el grupo porque aprendo, porque son aprendizajes, son hábitos nuevos. La neuroplasticidad. Pero ¿qué dice Dios? Lo que repetimos produce frutos en nuestra vida. Si nosotros comenzamos a leer una y otra vez, escudriñarla y practicarla, porque no solamente es leerla, sino practicarla. Es decir, Dios me dice, vamos a leer un Gálatas 6:7. Gálatas 6:7, a ver si lo tengo aquí. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Sí sabe? Sí. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas que el se siembra para el espíritu te segará vida eterna. Produce frutos. Igual, si yo comienzo a hablar de Dios, va a producir frutos en mi vida. Si yo comienzo a practicar de Dios, voy, porque la misma neuroplasticidad de mi cerebro me está diciendo, oiga, Marcela cogió un hábito. Mira, es tan difícil coger el hábito del ejercicio, es lo que más cuesta. Para unas es súper, pero para las que no estamos acostumbrados nos cuesta y coger un hábito, es lo más duro coger hábitos buenos, porque se coge patrones. No hay hábitos malos, son patrones. Hábitos buenos es difícil de coger cuando el ejercicio. El ejercicio, hábitos para levantarse temprano. A mí me encanta madrugar, me fascina madrugar. Y para mí es un hábito. Pongo el celular, suena la alarma, yo me levanto. Primero a orar al Señor, a buscar al Señor. Y mi hábito desde que tenía 14 años, subía en un palo de mango, ese era leer la Biblia. Me fascina leer la Biblia y le digo al Señor que me enseñe, porque aquí está todo. O sea, tengo libros y he comprado, Dios me ha permitido comprar libros de neurología, neurociencia, pero primero es esto, la Biblia, porque cojo la ciencia para verificar lo que dice la Biblia. No cojo la ciencia para desmentir lo que dice la Biblia, no. Eso es lo que está creando la gente. Es como una torre de Babel que crearon para alcanzar. La torre de Babel hoy es la ciencia. La ciencia quiere desmentir lo que dice la Biblia y la ciencia creerse más que Dios. Pero no, es que Dios hizo la ciencia para esto. Lo vemos en eso. El otro punto, esta me encanta, las neuronas espejo.
En nuestro cerebro hay unas neuronas llamadas espejos. ¿Qué significa esto? Que no necesita de un proceso. ¿Cuál es el proceso cognitivo cuando entra? Tú ves esto, lo primero es la parte visual. A los que no tienen problemas visual, Dios le da otro, que es el tacto o el oído. Cuando nosotros vemos esto, comienza un proceso visual. Entra por el visual, entra por el hipotálamo para entrar al almacenamiento. Un proceso cognitivo. Y eso es en milésimas de segundo. Ah, esto ya lo vi. Ah, esto es esto. Ah, ok. En las neuronas espejo imitamos lo que observamos. Es decir, no tiene un proceso cognitivo. Es una hormona, es una neurona que entra directamente. Entra, ¡pum! Es por eso que dice que los muchachos hoy en día están aprendiendo cosas malas y no buenas. En los padres, ¿qué es? Un niño, pongamos un niño de 2 años, un niño de 2 años, 1 año. Ustedes comienzan a hablar de fe, comienzan a hablarles ustedes en mi caso, mi hija, desde antes de nacer y en el vientre, yo le comenzaba a leer mucho la Biblia. Yo la Biblia y mi esposo a escuchar alabanza. Desde la Biblia, mi hija yo comencé a leerle la Biblia. Y después de eso, cuando nació, comencé a leerle la Biblia. Hay algunos que pedagogía dice que no, que un niño de 0 a tantos años no entiende. Dios dijo que sí, la neuroplasticidad de los niños. Entonces comencé a leerle la Biblia y comenzamos nosotros a enseñarle la Biblia y a orarle. Mi mami es testiga. Mi hija, hoy nosotros le leemos la Biblia desde pequeñita, historias pequeñas. Y ella hoy en día dice, no, Mimi, no, mamá, así no es. Acuérdate que la historia dice esto, esto, esto. Porque y ahora cuando ella me ve a mí, cuando entra, ella me ve arrodillada. Entra la neurona se espeja, imita todo lo que observamos. Ella entra, mamá, cómpreme una Biblia, yo quiero estudiar. Y un día la encontré que se levantó, cogió su Biblia, su cuaderno y se fue para el comedor. Y yo decía, wow, mi amor, y eso, mamá, es que lo veo de ustedes. Y sobre todo de ti, mamá, que tú te encanta leer, escudriñar la Biblia. Ella me ve con un poconón de libros y la Biblia. Entonces las neuronas espejos son eso, imitamos lo que observamos. Hoy en día nosotros, ¿qué imitamos? ¿Imitamos cómo? Ah, no, usted no me perdonó, pues yo tampoco lo perdono. Imitamos en el orgullo. Ah, no, es que usted no me habla, yo no le hablo. Es que usted me hizo esto, yo le hago esto. Las neuronas espejo imitan todo lo que observamos. Es por eso Dios cuando hay una canción que dice, yo cuido mis ojitos, no sé qué, hace una canción bíblica, perdón, de niños de Biblia. Entonces nosotros debemos imitar. ¿Y qué dice la Biblia? Me encanta cuando la Biblia dice, Cristo es nuestro modelo y somos llamados a imitarlo. Por eso hoy en día, tantas películas cristianas, y una de las películas que a mí me gusta con mi esposo y mi hija, la vemos, es The Chosen, todo eso, y comenzamos a leerla, y desde el principio nosotros, wow, lo que Cristo hizo. Y hoy en día, ¿qué es lo que le decimos a nuestra hija? Y cuando pasa situaciones difíciles. Pasan situaciones difíciles y nos ponemos a decir, Cristo, ¿qué hará en este momento? ¿Cuál era la actitud o cuál es la actitud de Cristo en este momento, en esta situación? Y comenzamos nosotros a través de la palabra, comenzar a relacionar a Cristo y decir, bueno, Señor, tu palabra dice que lo imitemos. Señor, en esta situación, ¿cómo debemos imitarte? ¿Qué podemos hacer en esta palabra? ¿Qué podemos? Entonces el Señor a ellos nos cerca en la Biblia de Él. Lean mi Biblia. Ahí saben. Ahí saben cómo imitarme. La otra. Gracias a este mecanismo podemos aprender toda la vida. No han escuchado, aquí no es. No han escuchado casos que dicen las personas ya de 50, bueno, aún de ya de 30, que dicen, ah, no, es que yo soy así y nadie me va a cambiar. No, es que yo ahorita viejo, no, yo no cambio. No, yo ya tengo 70 años y siempre he comido con la mano derecha. Siempre he hecho esto. ¿Para qué cambiar? Ni aún entrando con Cristo cambian. No, pero es que yo así lo manejo. Es que así me enseñó mi papá y mi mamá. Así hice esto toda la vida. Llevo 70, 50 años haciendo lo mismo.
¿qué voy a renovar? Sí, sí puede renovar, señores y señores. ¿Por qué? Porque gracias a la neuroplasticidad, este mecanismo podemos aprender toda la vida. ¿Y qué dice Dios? En Dios siempre podemos crecer, cambiar y avanzar. Filipenses 1:6. Todo es Biblia. 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y pues hasta donde yo sé, Jesucristo no ha venido, porque estamos nosotros aquí, a no ser que nosotros, no, nosotros nos vamos a ir a las bodas del Cordero. Entonces, dice que la gente, entonces quitemos la palabra. Cuando una persona ya adulta o aún mucho mayor le llega, no, es que yo ya estoy viejo para cambiar. ¿Por qué dicen que está viejo? Porque no usan esto, la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la que nos ayuda a cambiar, es la que nos ayuda a renovar el entendimiento, como dice la palabra. Salmos 92, 12, 14. Y a lo que voy es que en muchas ocasiones, nosotros como adultos creamos hábitos, no, perdón, patrones. Hábitos son los buenos. Creamos patrones en los cuales decimos, y se los voy a, ya que no sé si mi madre está, voy a poner ejemplo a mi madre, a mi madrecita hermosa que amo con todo mi corazón, es una bendición de Dios, y a mi papito. Dice Salmos 92, 12, 14. Dice la palabra, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, o sea, wow, con fruto, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Si ves, aún en la vejez, dice la palabra que aún Dios nos dará ese vigor en los huesos, nos dará ese vigor en la cabeza para poder cambiar. Es decir, que sí podemos, por testigo, mi abuelita conoció de Dios, ella no está en la presencia de Dios, y esa mujer me enseñó, ella era de un carácter fuerte, pero cuando se conoció de Cristo, aún ya como de 60 y algo de años creo, cambió, esa mujer sí hizo una transformación completa. No sé, yo creo que la neuroplasticidad, wow, se elevó y hizo un cambio completamente, completamente. Lo digo por el ejemplo que les voy a hacer y porque hablo de mi vida, porque pues en este momento Dios lo ha permitido. En los años anteriores se crearon a los hijos de una manera fuerte, no maltratos. En este caso, mi madre fue criada por su papá que le daba cariño y su mamá, pero daban cariño de una forma totalmente diferente, poco expresiva. Entonces, mi mamá fue criada de una manera muy bonita, pero poco expresiva, pero cambió la neuroplasticidad cuando mi mamá dijo las conexiones nuevas. Cuando dice que el cerebro puede formar nuevas conexiones. ¿Qué hizo mi mamá? Mi mamá, ¡pum!, se le entró una idea. Yo creo que fue el Espíritu Santo, en ese tiempo no conocía. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo a mi mamá? Cuando tengas tu hija, haz todo lo contrario, dale amor, exprésele amor, dale cariño. Cuando yo nací, wow, mi mamá es y será, y siempre fue, es y será la mejor amiga de mi vida. La respeto como mi madre, es mi coronel, es mi general, es el amor de mi vida, pero, pero cambió ese patrón, como dice, cambió ese circuito, esa conexión y creó algo nuevo en ella cuando ella me dio a conocer tanto el amor, me dio el amor, me dio wow, igual que mi padre. Mi padre también en un tiempo, también en los tiempos anteriores poco expresivos, eso, mi papá es el amor de mi vida, mi papá es el hombre. Cuando yo vi a mi papá, yo dije, yo quiero casarme uno igualito a mi papá, porque mi papá en mi infancia, wow, fue mi héroe, es y seguirá siendo mi héroe. Cambió también su estilo, su patrón, y dijo, no, a esta niña le voy a, sin que nadie le dijera, porque hay cosas que uno decide. Nadie me lo enseñó, pero uno decide. Las decisiones son lo principal. Mi padre dijo, no, a esta hija, a este hijo y a esta hija, sobre todo a las mujeres, les voy a dar amor.
porque no quiero que venga otro, como yo le digo a mi hija, otro baboso, venga y me la enamore y se me vaya. Entonces, mi papá me dio el amor, jugamos, yo tengo recuerdos, patrones en mi vida patrones no, perdón, hábitos y recuerdos en mi vida que yo dije, wow, mi papito fue esto, y me fue enseñando a mi papi una gran lección de parte de Dios que tuve la paternidad. Por eso para mí es fácil y fue fácil acogerme a la paternidad de Cristo, de Dios, porque tengo un excelente papá. Entonces para mí es fácil porque mi papá me daba todo, nos daba la provisión, pero también nos daba el tiempo. Cuando yo fui creciendo y el eBay es testiga, y bueno, todos, solamente en mi vida tuve 2 novios y el segundo fue mi esposo. No tuve necesidad de buscar, ay, ¿quién me ama? ¿Quién me quiere? No, porque gracias a Dios la paternidad de mi padre espiritual y mi padre terrenal estuvieron ahí porque ellos cambiaron. Ellos aprendieron, ellos crearon nuevas formas, nuevas conexiones. Y me van a decir, Marcela, ¿y cómo creo esas nuevas conexiones? Herramientas para actuar. Dios creó esas herramientas. Yo creo que todos en la casa tenemos esas herramientas. Primera herramienta, la palabra. La palabra. Si ustedes no se enamoran de la palabra, no sé por qué estamos aquí. El que quiera conocer la esencia de Cristo tiene que amar su palabra. Ay, es que Marcela no la entiendo. Yo tampoco, pero está el Espíritu Santo para poderla entender. La palabra es lo más principal por medio. Usted comienza a cambiar y a actuar el cerebro con la neuroplasticidad a través de la palabra. La otra, a través de las decisiones diarias. Yo puedo escudriñar y leer. Dios me dice en su palabra, Marcela, es que los orgullosos, Dios los mira de lejos, o sea, ojo con el orgullo. Uy, Señor, es que el orgullo, ay, sí, Señor, el orgullo no, pero Señor, pero ¿por qué yo voy a hablarle a ella? ¿Por qué le voy a hablar a la hermana? ¿Por qué le voy a hablar al pastor? ¿Por qué voy a hacer esto? No, Señor, es que no, y que no, y que no. Entonces, no, debo que tener decisión, porque la neuroplasticidad me ayuda a procesar todo esto, pero yo tengo que tener primero la decisión de cambiar, porque ahí dice, repetir nuevas conductas es crear nuevas redes de conexión. Repetir obediencia crea nuevos frutos. Si Dios te dice, deja el orgullo, ¿qué fruto estoy creando entonces cuando soy obediente a esa palabra? La mansedumbre, todos los frutos del Espíritu Santo estoy creando. La otra, dejar de usar el camino viejo. ¿Cómo son los caminos viejos? ¿Cuáles? Un camino viejo. No, es que Marcela, es que a mí mi mamá me enseñó, me educó a los gritos. Pues yo voy a educar a los gritos también. Es que no, es que hoy en día los jóvenes, es que mire cómo están los jóvenes. En cambio, yo no necesité de un psicólogo, yo no necesité esto. Pero no, el Señor dice que hay que dejar de usar el camino viejo. A los que hemos ido al campo, me fascina el campo, cuando cuando nuestros campesinos hermosos y bendecidos entran por una montaña, ellos comienzan a hacer la ruta ellos mismos. Los pasos entran y ellos comienzan, la naturaleza comienza a abrirse campo para hacer camino. Cuando un campesino no deja de usar deja de usar ese camino, ¿qué es lo que pasa? La naturaleza vuelve y se pierde ese camino. Es decir, ya no hay más camino, ya no hay un camino viejo, sino hay caminos nuevos. ¿Por qué? Las ofensas que dejo de alimentar, pensamientos de odio que dejo de repetir y heridas que dejo en manos de Dios. Acuerden que Dios es bueno, es Dios cuando dice que creó, abrió y sacó de la costilla del costado del varón y dice, y cerró. Uno dice, bueno, ¿y cómo cerró? ¿Cómo fu? No. En el campo médico, cerrar significa sutura. En el campo médico significa que Dios, obviamente en su divino poder, cogió una aguja como médico, yo como una modista cosera, comenzó a coser la herida que él mismo abrió para sacar esa partecita de nuestro Adán, y después comenzó a suturar con palabras de amor, con la unción del Espíritu Santo, suturar, y ya, suturó. ¿Qué significa? Aún está la herida. Yo creo que cuando veamos si está Adán, vamos a ver la pequeña pequeña herida. Hay cremas que ya no hay heridas, que ya no se ven, pero esa herida que nos hace recordar de que obviamente Dios obra en nosotros.
Y yo creo que esa herida está que dice, dijo Adán, uy, cada vez que yo creo que miró la herida, dice, para dos cosas, dijo, Señor, mire, de mí, de mi costado salió esta mujer que, mire, me hizo pecar, es que esta mujer, o puede decir, Señor, de mi costado salió esta hermosa mujer que edificó, en medio de las pruebas me está ayudando. Entonces, pero se acordó, entonces las heridas hay que dejarlas, abandonarlas, dejarlas a un lado, no volverlas a seguir, porque dice que dejar el uso camino viejo. Si a ti te crearon de esta manera, listo. Si a ti te crearon de esta manera, dígale, Señor, como yo le dije un día a mi mami, mami, usted me educó, pero Dios me dijo, no, Marcela, vamos a cambiar ciertas cositas para tu hija. Yo, ok, listo, Señor, de acuerdo a tu palabra es esto. Entonces, si vemos que son caminos, no volvamos a usarlos. ¿Por qué? Dice, ay, es que estoy recordando. Cuando dice, no, es que yo ya sané. Pero vuelve a otra cosa y realmente no estaba sana. Entonces es porque no dejaste la herida a Dios. No la dejaste a Jesús para que Él la bañara con ese bálsamo precioso. Marcela, es que es difícil dejar esa herida del abuso sexual, es difícil. Para Dios no es difícil. Si tú lo dejas y tú creas en tu neuroplasticidad, dejas de recordar eso, dejas de recordarlo, es fácil con Cristo. La otra herramienta, la oración. Usted no ha visto que cuando uno ora es para calmar, regular y reorganizar el cerebro. La oración no es que yo venga, Señor, oro para que esto, ay Señor, oro por esa mujer. Y es que esa mujer me está haciendo daño. Uy, Señor, que o la cambias, como dice la palabra, la cambia, la elimina, algo así como se me olvidó, como dicen los refranes hoy en día cristianos. Señor, ¿qué pasa? Uy, Señor, esta mujer tiene que cambiarla. Es que esta prédica, la que escuchamos con el pastor, es que es para esta hermana, es que para esto, Señor, y la oración es así. La oración es para entregarnos, no es para que el Señor nos conteste las venganzas. Porque aunque la palabra dice que mía es la venganza, el Señor no te va a decir cómo se va a vengar. No, yo no he escuchado la primera persona que diga, no, es que, y Marcela, es que Dios dice en su palabra que mía es la venganza, y Él me dijo, ¿cómo se va a vengar de mi vecino? ¿Cómo se va a vengar del hermano? ¿Cómo se va a vengar? No, mía es la venganza. El Señor no te muestra cómo. Pero nosotros queremos que sea una venganza dura. Y es que este se merece la cárcel. Porque otra cosa es que también la oración. Señor, pero porque a este hermano le va bien. Y es tremendo, Señor, en la iglesia. Ay, es tremendo. ¿Y por qué a mí que yo estoy consagrada a ti me va tan mal? Señor, ¿por qué esto? No, la oración debe calmar, debe apaciguar, debe regular tus emociones. Decir, Señor, hoy estoy aquí para aprender, Señor. Los hermanos son bendecidos, Señor. Yo sé que en tu tiempo, Padre, seré bendecida. Yo sé que en tu tiempo tú me darás aquello que está en tus planes. Yo sé que en tu tiempo, pero en este tiempo, Señor, voy a hacer como Habacuc dice, me gozaré aunque la higuera, aunque esto no florezca, no haya fruto, me gozaré en el Señor. Aunque pase cosas, me gozaré en tu presencia. Esta oración reorganiza el cerebro y te da paz. La paz, la gente dice, es cuando dice Dios, Dios te dará esa paz que pasa sobre todo entendimiento. Nosotros creemos que es ¡pum!, una varita. ¿Y cuál es esa paz? La paz viene por la neuroplasticidad, porque cuando hay tranquilidad, hay conexiones de tranquilidad y las conexiones, las neuronas mandan al sistema nervioso hormonas para saberte controlar, para saberte regular las emociones de ira, de odio. Es esa paz de dolor, esa es la paz que sobrepasa, porque todo está en el cerebro, en la mente, pero si tú decides, la otra, la comunidad, la comunidad. En esto Dios me dio duro. No sé en cuánto estamos en tiempo. En esa partecita Dios me dio duro. ¿Por qué? Porque le digo en la comunidad. Me declaraba, me dio duro porque dice la palabra de Dios que es como espada de doble filo. Porque ¡pum! Y ¡pum! Para este lado y para allá. Dios me trabajó mucho en todo esto porque la comunidad, yo soy poco comunitaria. ¿En qué sentido? Es que no encuentro la palabra, poco sociable. Yo soy poco sociable, me gusta estar
a solas, me gusta estar sola. Me gusta estar con los niños, aprender de los niños. Me encanta estar en mi casa, en mi hogar, con mis padres. Cuando ellos vienen, yo me encierro aquí con ellos y con mi esposo y mi hija. ¡Wow! Los disfruto. Pero yo digo, ahí donde Dios me dice la comunidad, sí, la comunidad te ayuda, porque ahí entran las neuronas. Ahí en donde encuentra la parte neuroplasticidad, la parte de neuronas espejo. ¿Qué significa la comunidad? Si yo aprendo de mi comunidad o del ministerio OSEAS, estoy aprendiendo palabra. Wow, mire cómo habla Erika, cómo habla Esther, cómo habla este. Wow, yo quiero eso. Wow, ese conocimiento. Wow. Pero si nosotros andamos en una comunidad de odio, una comunidad de chismes, una comunidad de esto, una comunidad de rencor, pues mis neuronas espejo van a imitar eso. Si yo en mi casa armo un lugar de odio, de rencor, de cantaleta, pues no voy a tener tranquilidad, no voy a tener eso. Pero si yo en mi casa vemos el amor de Dios y realmente, como dice su palabra, que Dios esté con nosotros, dice que ahí nosotros vamos a encontrar esa palabra, vamos a encontrar eso. Porque hoy en día muchos los muchachos se pierden. ¿Por qué? Porque en la calle encuentra lo que no hay en casa. Los muchachos van a la comunidad, a las pandillas. No, es que parcero, es que aquí me dan, entiende. Es que yo voy a decirle a mi mamá y mi mamá comienza con esa cantaleta. Y entonces los muchachos hoy en día, aún los esposos, nosotras como mujeres, también. La comunidad ayuda mucho y la otra arma y herramienta para poder actuar, para que nuestra neuroplasticidad verifique la palabra de Dios en Romanos que ha renovado nuestro pensamiento es la identidad en Cristo. Yo puedo leer mucha palabra, esto, pero si yo no me identifico con Cristo, por ejemplo en la cruz que vimos ahorita, si yo no me identifico con Él, ¿a qué estoy jugando? No estoy jugando a nada. Estoy jugando, pues vamos a ver. La gente que creemos, no han escuchado hoy el cristianismo modernismo que hoy en día está en las iglesias. Ay, no es que para que los jóvenes no se pierdan, vamos a hacer esto o esto. Es direccionados por sus emociones juveniles y no por lo que el Espíritu Santo diga. Si el Espíritu Santo en un congreso juvenil me dice el Espíritu Santo, cante con guitarra, solo con guitarra, Marcela, solo, y estas canciones. Y yo digo, y otro me dice, no, Marcela, es que guitarra, canciones viejas, usted sabe que hoy en día los chinos se mueven con reggaetón, se mueve reggaetón cristiano, luces, humo, cosas de neón, no sé qué, a veces sé cuando el show, no hagamos eso. Entonces, ¿a quién le estoy haciendo caso? ¿Al Espíritu Santo o al mundo? Entonces mi identidad con Cristo significa eso, poder direccionarme a lo que el Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo está diciendo, oiga, necesito de ustedes, porque llega el tiempo y está llegando el tiempo de las generaciones proféticas y de la generación de adoradores en espíritu y en verdad, porque llega un tiempo en donde Dios está ahí, está dándonos la oportunidad para más adelante es cuando vemos que ya llega el proceso y llega la parte de Él, cuando Él viene a recogernos, cuando Él viene a llevarnos, porque es el tiempo, como decía Juan, preparar el camino. Estamos nosotros, esta es la generación, y nosotros como adultos debemos preparar a esta generación, porque esta generación de salmistas y de profetas están preparando el campo, están preparando el camino para la segunda venida de Cristo. ¿Y qué nosotros estamos haciendo? Ya no hay diferencias entre un cristiano y entre una persona secular. ¿Por qué? El cristiano baila y toma, pero no emborracha. No se emborracha. Ay, no, yo puedo tomar, pero no emborracharme, como dice. Pero la palabra dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Ah, no, vamos a poner show, vamos a poner esto, y el Espíritu Santo, y dejan a un lado el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo, y que yo quiero actuar, pero ustedes me están dejando. Oye, ustedes quieren modernismo, pero ¿dónde está la esencia de Cristo? ¿Dónde están esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad? ¿Dónde están esos profetas que hablan y verifican la palabra de Dios? No inventan, no profetizan, verifican lo que Dios ha dicho en su palabra por muchos tiempos. ¿Dónde están esos padres que edifican a sus hijos en la palabra y el conocimiento de Cristo?
¿Dónde están esos pastores, esos ministros? ¿Dónde estoy yo como cristiana? ¿Dónde está mi identidad en Cristo? ¿Dónde está? Ah, no, yo soy cristiana, pero no pendeja, perdón por la expresión. Es que yo soy cristiana masa, pero no mensa. Soy esto, pero no esto. Estamos en nuestro cerebro está creando patrones que nos está diciendo el enemigo por el modernismo. Ah, no, Marcela, mira el enemigo. Así como entró cautelosamente a engañar a Eva, está entrando con nosotros, cautelosamente entrando a nosotros como dañando también nuestra, ¿con qué? Con el modernismo, como que la flexibilidad. Tranquila, Dios perdona, Dios te ama, joven gay, Dios te ama, pero tranquila, Dios te ama. Sí, yo les digo, ojo, Dios te ama, pero si tú no cambias, irás al infierno, porque la palabra de Dios dice esto, que ni entrará esto. Ay, pero es que no, es que ahí llegó un nuevo modernismo en la iglesia, es de cambiar mujeres. Hoy vemos en Bogotá que ya pastores cambian de mujer. Ay, no, es que esta no es la que Dios me dijo. Y cambian de mujer, se separan. Estamos llegando a un modernismo que no lo está haciendo Dios, lo está. Dice, cuando Dios dice en su palabra, renovaos, no conforméis a este siglo, significa que no quitemos la esencia del Espíritu, que desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos que tener identidad, construir en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestra familia, la identidad en Cristo. En mi casa, desde este año y antes, hemos hecho los altares familiares. Altares familiares, entrar con mi hija y comenzar a adorar a Dios, comenzar a leerle la Biblia, ella ya sabe discernir entre lo bueno, lo malo, ella ya sabe discernir qué es lo de Dios. Me acuerdo un momentico que ella entró al colegio y en el colegio aquí hay de moda, no sé allá en Costa Rica o en otros países, hay un muñeco que tiene los ojos así grandes, que es uno diabólico, y entonces una compañerita llevó al colegio ese muñequito. Entonces mi hija dijo, uy no, ella comenzó a decir la palabra, uy no, Santo Padre, bendito, Santo Padre, no, compañerita, no, quita ese muñeco porque ese muñeco es diabólico, mire, no, mira, hay algo en ese muñeco que no, quítalo de ahí, porque eso no te edifica. Mi hija de 8 años, y yo decía, wow, yo decía, uy, Señor, ¿tú cómo estás haciendo? Porque estamos creando la identidad. Acuérdense que la palabra dice que nuestros hijos son herencia de Jehová. Y a los que no tenemos hijos, a los que no tienen hijos espirituales. Discipular, que eso es lo que se está perdiendo. El discipulado en Dios, cuando Jesús discipulaba, tener la identidad en Cristo. Para terminar esta. Los pensamientos crean rutas, las rutas crean hábitos, los hábitos crean carácter y el carácter crea destino. Es decir, los pensamientos entran por la palabra de Dios. Entran hábitos. Los hábitos crean el carácter que debemos tener de Cristo. Dice que Él crecía en estatura, crecía en esto, nosotros debemos ser imitadores. Y el carácter crea destino. ¿Qué significa el carácter? Estar donde estoy, que mi verdad es Cristo y nadie me la va a cambiar. Aunque venga esto, venga otro, mi identidad, mi carácter está en Cristo. La otra, si imitas a Cristo, tu cerebro copia su carácter. Neuroplasticidad. Wow, creo. Pero si imitas al mundo, tu cerebro copia sus patrones. ¿Cuáles son patrones? En mi casa hablamos así. Esto es así, esto es aquí, no hacemos esto. Y aquí dice esta foto. Venga cerebro que usted y yo debemos someternos a la palabra de Dios. Debemos someternos, dice crear, imitemos a Cristo. La neuroplasticidad nos ayuda a crear ese carácter que Cristo desea en estos últimos tiempos, a ver en Cristo. Hay una parte, y le voy a dar testimonio, que me impacta mucho en esta parte. Dice, los aprendizajes, hábitos e interacciones. Y ve que cuando hablamos de hábitos buenos, hábitos saludables. No hay hábitos insaludables, hay hábitos saludables. Son patrones. Los patrones sí son cosas no buenas. En esta partecita, los aprendizajes, hábitos, interacciones, circuitos nuevos y otros viejos. Me acuerdo que hace como que 3 años, 5 años, no me acuerdo muy bien,
Cuando a mi papá le diagnosticaron cáncer, pues para nosotros fue una noticia, wow, pero para mi padre, wow, para mi padre fue una noticia hermosa. ¿En qué sentido? Que él, él que hizo en esa partecita, él dejó, él dejó, él dejó a un lado el diagnóstico del cáncer, dejó el diagnóstico del cáncer. ¿Por qué? Porque su neuroplasticidad comenzó a formar cosas nuevas que dijo, no, mi amita, él llevaba su Biblia y en cada radioterapia él se llevaba la Biblia y comenzaba a orar y comenzaba a declarar, comenzaba a decir, no, yo estoy aquí, Señor, para algo, yo estoy aquí para algo. Cogió ese momento difícil por algo bonito, porque comenzó a enseñarle a los demás gente ahí, a inyectarle fe. Y nunca duró un año, 12 meses, 9 meses o un año de puras radioterapias. Lo veíamos vigoroso, pero a lo último, claro, tantas radiaciones, pero él seguía. Nunca lo vi triste, nunca lo vi quejándose, nunca lo vi quejándose por nada. Y por duró con cirugía 6, 8 horas ahí, y duró, o sea, yo decía, wow, a él le quedó, le quedó una parálisis acá, ¿y usted cree que a él le da pena? Él no le da pena, él dice, yo soy un milagro, porque hace un año lo hicieron de alta de cáncer, y no tiene más cáncer. Yo le dije al Señor, Señor, gracias por ser privilegiada, por tener a mi padre. Hay algunos que tienen en cáncer y no se han podido salvar, no se han podido, y se los lleva Dios a su presencia. No sé qué diferencia hay entre que Dios sane uno, Dios no sane otro. Hay respuestas, hay preguntas que no tienen respuestas. Pero yo los invito, hermanos, como querida, de que eso es un tema muy largo. Pero hoy Dios me decía que, hoy Dios nos dice, hoy el Espíritu Santo nos dice, deja tus patrones nuevos, perdón, deja tus patrones antiguos, déjalos. No comienzas a decirme esto, ¿por qué pasó, Señor? No, crea nuevas conexiones en mí. ¿Y cómo las creemos? En la nueva identidad con Cristo. Pasa más tiempo. Mira que muchas respuestas a tus preguntas están en la intimidad con Cristo. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Oramos un minuto, leemos la palabra 5 minutos y nos vamos. Y Dios no me habló. Es que Dios no me habló. Sí, el Espíritu te decía, es que yo quería hablarte, yo quería darte respuestas. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Pero es que nuestros afanes, los afanes, las conexiones de hacer todas las cosas impiden a que Cristo se revele en nuestras vidas. Hoy les invito a que utilicemos el cerebro. Por eso Dios dice la palabra, y la palabra dice, Dios diseñó tu cerebro para poder cambiar. Y estoy completamente segura de que así es y será. Porque Dios es bueno contigo, Dios es bueno conmigo, y hay preguntas que Dios solamente responde en la intimidad. Responde en una palabra profética, responde sobre todo en su palabra. Muchas gracias, que Dios los bendiga. No sé si permítanme hacer una oración para nosotros, para poder nosotros que el Espíritu renueva, transforme. Ahí están los versículos bíblicos para que quiera profundizar esta palabra. El Señor está ahí. Me encanta que el Señor es bueno. El Señor es bueno, ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Y cuando nuestra neuroplasticidad cambie con la palabra de Dios, ahí dice la palabra, conoceremos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando nuestra neuroplasticidad cambia con el carácter de Cristo, ahí conocemos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No importa por cuál camino estés pasando, no importa. No importa que diga, Señor, es que no lo puedo hacer. Hoy el Espíritu Santo te dice, sí puedes. Usa lo que yo te he dado, el cerebro. Úsalo. Si lo usas para ofender, úsalo para sanar. Si lo usas para esto, úsalo. Y acordémonos de la palabra que dice el Señor y en la que me cautivé, y desde que nació mi hija y antes,
el Señor nos dice hoy para terminar. Me encanta esa palabra que dice el Señor acá. Y eso es lo que con mi esposo queremos con nuestros hijos. Hoy en día se ha presentado muchas cosas. Dice la palabra en Deuteronomio 6, yo creo que lo conocemos todos. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, ojo, en nuestra casa. Y andando por el camino, ojo, andando por el camino, cuando vayamos con nuestros hijos, aún cuando nosotros vayamos hacia el trabajo, escuchemos palabra de Dios, escuchemos. Yo voy para el Transmilenio y yo voy escuchando pura música cristiana que edifica y palabra, mucha prédica, yo voy escuchando. Dice, y andando por el camino y al acostarte, ¿qué hacemos nosotros hoy? Dios nos dice, ¿cómo quiere que aprendan tus hijos? Si cuando tú te acuestas le dices, hasta mañana, y no hay un tiempo donde tú debes enseñarle a tus hijos tu palabra, donde tú debes enseñarles cuál es la voluntad mía, que tú eres, que debes cambiar. Hay muchos jóvenes que se están presentando problemas y no son capaces de contarlos porque los padres no prestan atención. Nosotros no prestamos atención a nuestros discípulos. Y Dios dice, antes de acostarse, lean un versículo, solamente un versículo, hijo, tal cosa. Dios te dice, como Gedeón, tú no eres débil, ese es guerrero valiente. Tú eres como, Dios te dará esa, así como Ana oró, quitó la amargura y con la oración Dios le dio esa recompensa. Así como Ruth, así como todos los personajes hermosos. Hoy Dios te dice, hijo, tú eres un Gedeón, tú eres un Moisés en medio, tú eres esto. Hoy Dios te dice eso, andando. Y cuando te levantes, nos levantemos. Siempre es, ay, hay que hacer esto, hay que hacerlo. Levantémonos con una oración para nuestros hijos. Y las atarás como una señal en tu mano, en tu mano. O sea, estar ahí. ¿Qué es la mano? La mano es la que nos ayuda, la que servimos siempre. Y estarán como frontales entre tus ojos, de frente, mirando qué significa ir más allá de lo que Dios. Si hoy estoy pasando una prueba, Dios dice, no, tú la pasarás. Tu enfermedad no es de muerte, es de vida. Tu enfermedad es esto, es para glorificarme. No es para glorificarte, es para glorificarme. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando estaba mi hija chiquita, yo le escribía palabras, versículos bíblicos en la pared. Y le decía, mi amor, mira, esto. Eso es lo que debemos nosotros hacer. Ayudemos a nuestro cerebro. Es difícil crear hábitos, pero ayudemos a nuestro cerebro con cosas. Edifiquemos esta generación para levantar una generación nueva para Cristo. Edifiquemos nosotros y que esta vida sea alegre, que esta vida sea hermosa, porque Dios así lo desea. Amado Jesús, muchas gracias te damos por este momento, Señor. Tu palabra es buena, Señor, tu voluntad es buena, agradable, perfecta. Hoy tú estás haciendo cosas, Señor, cosas y estás, Señor, colocando nuevas cosas, nuevas conexiones cerebrales en nuestros hermanos. Y estás afirmando y estás afirmando la fe y confirmando la palabra de una persona que ha dicho, pero ¿cómo lo haré? Hoy Dios te dice que sí lo harás, pero siempre en pos de mí, siempre que yo vaya adelante. Muchas gracias, Señor, porque hoy estamos aquí delante de tu presencia. Bendice este ministerio. Bendice, Señor Jesús, a las fundadoras. Que tú, Señor, traes, Señor Jesús, al copero, al panadero, que siembre, Señor, que siembre en nuestras vidas, Señor. Que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y gracias por la neuroplasticidad de nuestro cerebro, porque vamos a crear hábitos. Vamos a crear patrones, vamos a crear, Señor, aprendizaje y vamos a eliminar todo lo que nos hace daño, Señor. Quita la ira que hay en el corazón de una hermana, Señor. Eso no la deja avanzar. Quita la herida, Señor, que ha venido de abandono. Quita todo, Señor.
porque tú traes cosas nuevas, como dice, levántate y esplandece porque tu luz ha llegado. Muchas gracias, amado Cristo. Gracias por esta palabra, gracias por tu amor, por cada uno de mis hermanos. Gracias porque tu presencia, Señor, está con nosotros, irá con nosotros y muy pronto estaremos viéndote cara a cara, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias.